Por fin descanso en paz, después de una vida llena de luces y sombras, en la que hubo momentos felices, pero muchos desdichados. Aquí pasaré desapercibido. Casi ninguno de los visitantes sabrá quién fui. Perdón, no me he presentado. Soy Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio. Nací el 25 de julio de 1727 en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Soy el sexto de los hijos de mi madre, la reina Isabel de Farnesio, y el 10º de mi padre, el rey de España Felipe V. Me llamaron Luis por mis reales antepasados franceses, mi abuelo el Gran Delfín de Francia, mi bisabuelo Luis XIV, el Rey Sol, y mi tatarabuelo Luis XIII. Además, mi padre quiso que yo llevara el nombre de su primer hijo, Luis, el que fue rey de España Luis I durante solo 7 meses y murió de viruelas 3 años antes de nacer yo. Mi segundo nombre es Antonio, por mi tío, el duque de Parma, y el tercero, Jaime, por el santo del día de mi nacimiento. Mis primeros años transcurrieron con normalidad en la corte. Bueno, en normalidad siempre que la enfermedad de mi padre lo permitía. Mi padre, el rey Felipe V, sufría depresiones cada vez más intensas. Pasaba largas temporadas sumido en profundas melancolías que solo acababan remitiendo con los cuidados de mi madre. Lo cierto es que la vida de padre no había sido un camino de rosas. Había crecido en una pomposa corte, la de su abuelo el rey de Francia, Luis XIV, en la que todo eran fiestas, boato y etiqueta. Había perdido a su madre a muy corta edad y su padre, el Delfín, se dedicaba más a sus amoríos y fiestas que al cuidado de sus hijos. Así que él y sus hermanos, Luis, duque de Borgoña, y Carlos, duque de Berry, se habían criado en un ambiente frío y faltos de cariño, en una corte tan ocupada que nadie se había preocupado de ellos. Esto debió marcar mucho a los hermanos, pues los tres se tornaron tímidos y abúlicos al cuidado de estrictos ayos, más interesados en forjarse un sitio en la suntuosa corte que en la educación de los jóvenes príncipes. Mi padre, con tan solo 17 años, había venido a ser rey de España, ya que el rey Carlos II, al morir sin descendencia, le había nombrado su sucesor en el trono español por su ascendencia española por parte de su abuela María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV, hija de Felipe IV y hermana de Carlos II. Así, padre se encontró de pronto siendo rey de un país extraño del que ni siquiera conocía el idioma. El contraste entre las dos cortes era considerable, lo que hacía la adaptación más complicada aún. La corte española era austera, atrasada y aburridísima, en un destartalado palacio conocido como el Alcázar de los Austrias, inhóspito y lleno de humedades, en un Madrid con calles inmundas, llenas de basura, embarradas y sin alumbrado. No tenía nada que ver con el magnífico Palacio de Versalles, donde todo era lujo y refinamiento. Su llegada a España desencadenó una guerra por la sucesión al trono que duraría 14 años y que dejó a padre anímicamente destrozado. Se casó con María Luisa Gabriela de Saboya y con ella había sido muy feliz. Tuvieron 4 hijos. 2 de ellos murieron muy niños y los otros 2 serían, con el tiempo, los reyes de España Luis I y Fernando VI. A la muerte de su esposa se volvió a casar con Isabel de Farnesio, mi madre. Mi madre siempre fue una fiel compañera. Le ayudaba en todo lo que podía, ya que él, debido a sus demencias, muchas veces se encontraba incapacitado para gobernar. Y mientras, además, cumplía sus funciones de reina consorte y le daba hijos. Cuando yo tenía 2 años, mi padre sufrió una de sus crisis. Los médicos le aconsejaron cambiar de aires por una larga temporada y recomendaron el sur de la península buscando un clima más beneficioso. El lugar elegido fue Sevilla y allí nos trasladamos toda la familia y la corte. Pasamos 4 años y cuando mi padre mejoró, volvimos a Madrid. La vida transcurría con normalidad cuando un día mi madre me dio la extraordinaria noticia. Tus hermanos mayores ya ocupan puestos importantes. Fernando es príncipe de Asturias y será rey de España. Carlos, rey de Nápoles. Para Felipe serán los ducados de Parma y Toscana, y tus hermanas han sido comprometidas con príncipes que algún día reinarán. Así que tú, querido Luisito, ocuparás cargos importantes en la iglesia.
Madre había movido todos los hilos a su alcance para conseguir que el Papa Clemente XII me nombrara arzobispo de Toledo. Al parecer le costó mucho, pues, además de lo insólito de mi corta edad, solo tenía 8 años, había motivos políticos y muchos obstáculos. Pero finalmente el Papa accedió. Así, el 10 de noviembre de 1735 me nombraban arzobispo de Toledo y poco después me concedieron el capelo cardenalicio de Santa María de la Scala. Pasé al cuidado y educación del marqués de Scotti, que se ocupó de mis estudios de geografía, historia, religión, música y dibujo, además de francés, italiano y castellano. 6 años después, era investido también arzobispo de Sevilla. Scotti fue nombrado gobernador y administrador general de las encomiendas de los arzobispados de Toledo y Sevilla. Mi estatus y sus cuantiosos beneficios económicos eran elevados. Madre estaba muy satisfecha. Sin embargo, mi vida no había sufrido cambios con estos nombramientos. Yo seguía viviendo en la corte mientras los administradores se hacían cargo de las 2 sedes arzobispales. En el Palacio del Buen Retiro, como era la costumbre, me asignaron un cuarto propio que consistía en 9 habitaciones y un precioso jardín privado que se conocía como Jardín de Francia, aunque después fue conocido como Jardín del Cardenal. Se hicieron grandes obras para adaptarlo a mi posición. El 9 de julio de 1746 moría mi padre, Felipe V. Mi hermanastro Fernando fue coronado rey como Fernando VI. No había pasado ni un año y el nuevo rey invitó a mi madre a abandonar el palacio. A pesar de que era costumbre que la reina viuda se distanciara de la corte, mi madre se disgustó. Ella estaba acostumbrada a opinar de todo y tomar decisiones. Lo había hecho toda la vida con mi padre. Ahora empezaba una nueva vida que se le hacía tediosa y aburrida en el palacio de la granja de San Ildefonso. Yo pasaba muchas temporadas con ella y otras en la corte. A mí me puso en una situación difícil, porque la tenía que escribir y tener informada de todo lo que pasaba. En estos años, dediqué mi vida al patrocinio y al mecenazgo. Fui patrocinador de la Real Fábrica de Cristal de la Granja y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Tenía 13 años y empecé a interesarme por el arte. Me gustaba coleccionar objetos de arte. Mi primera colección de pinturas se la compré a madre cuando heredó de su tía Mariana de Neoburgo, la que fue esposa de Carlos II. Dediqué grandes sumas de mi presupuesto a construir y remodelar edificios e iglesias, como la de San Justo y Pastor en la calle Sacramento de Madrid, que encargué al arquitecto Santiago Bonavía. Y a su lado, separado por un callejón, el Palacio Arzobispal. Di orden de que, desde una de las ventanas que dan al callejón, dieran pan a los pobres que acudían diariamente a pedir. Le empezaron a llamar el pasadizo del panecillo. Pero pasaban los años y yo no encontraba mi felicidad. No sentía vocación religiosa alguna, ni siquiera me había ordenado sacerdote. Lo que de verdad quería era casarme y formar una familia. Tenía graves problemas de conciencia, así que en 1754, cuando tenía 27 años, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Renuncié a los cargos eclesiásticos. Se lo comuniqué al rey, que me contestó con comprensión, y al papa, que aceptó mi renuncia. Pero a madre le di un buen disgusto. En 1758, la reina Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, murió tras una penosísima enfermedad, dejando al rey sumido en un profundo dolor y sin hijos que pudieran sucederle en el trono. Él se retiró al castillo de Villaviciosa de Odón y me pidió que le acompañara en su dolor. Fue una época terrible. Fernando enloqueció. Tenía síntomas que ya habíamos visto en padre. Los médicos eran incapaces de mejorarle y así vivimos un largo año de angustia y locura que culminó con la muerte del rey el 10 de agosto de 1759. Fue nombrado sucesor al trono nuestro hermano Carlos,
que vivía en Italia, siendo rey de Nápoles y Sicilia. Al poco tiempo, Carlos y su familia volvieron a España. Yo salí a recibirlos a Guadalajara con un gran séquito. La alegría de mi madre fue indescriptible, pues de forma tan inesperada veía sentarse en el trono de España a su primogénito Carlos, el más amado por ella. Aunque ya estaba casi ciega y con las facultades físicas muy mermadas, se trasladó a Madrid para recibirle. Fue muy emotivo. Hacía 27 años que no le veíamos. Por fin conocimos a sus hijos, a los que solo habíamos visto en retratos. Una nueva vida empezaba para todos en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Yo salía a menudo de caza con Carlos. Manteníamos largas charlas sobre sus años en Italia. Estábamos muy unidos. En 1761 compré a mi hermano Felipe el condado de Chinchón y el señorío de Boadilla, en el que mandé construir un palacio al gran arquitecto Ventura Rodríguez. En tan solo 4 años ya tenía mi nuevo palacio construido y disfrutaba de él. Hacíamos cacerías en los montes cercanos y en él pasábamos temporada. Todo parecía ir bien, pero yo no encontraba la felicidad plena. Durante toda mi vida había complacido a todo el mundo, excepto cuando renuncié a los cargos eclesiásticos. Yo había cumplido mi papel de acompañante familiar siempre que me lo habían requerido. Primero con mi madre, después con Fernando y ahora con Carlos. Y ya tenía ganas de formar mi propia familia. Le pedí al rey en numerosas ocasiones permiso para contraer matrimonio, pero para él era un asunto espinoso del que no quería ni oír hablar. Carlos tenía miedo de que algún día alguno de mis descendientes, de tenerlos, pudieran reclamar el trono, puesto que la ley sálica decía que los reyes españoles tenían que haber nacido y sido criados en España, condición que sus hijos no cumplían. Por ello, la mejor forma de evitarlo era impedir que yo los tuviera. ¡Qué crueldad! ¡Qué lejos de mis aspiraciones y mis deseos! Yo solo quería tener una familia. Yo tuve alguna aventura amorosa que el rey vio con malos ojos. Me enamoré de María García, mi mariquita, con la que tuve un hijo que no pude ni conocer, pues cuando se enteró el rey la desterró a Palencia. Después tuve otra amante, Antoñita, también con fatales consecuencias, ya que el rey y su esbirro, el padre Eleta, tomaron represalias durísimas. Me tacharon de mujeriego porque contraje una enfermedad venérea y, acusándole de complicidad en mis aventuras amorosas, llegaron a desterrar a Puerto Rico a Luis Paret, además de un gran pintor, un buen amigo, con la única intención de castigarme. Yo le insistía en que me permitiera casarme, incluso con la mujer que él decidiera. El rey, parece que también ya harto de la situación, propuso que me casara con su hija María Josefa. Difícil de casar, ya que no era muy agraciada, incluso algo contrahecha. Pero ella no aceptó, alegando mi enfermedad, que aunque ya estaba curada, a ella parece que le dio miedo. Finalmente, se me propusieron varias candidatas, pero para poder contraer matrimonio, el rey dictó una real pragmática de la que tendría que aceptar todos los puntos si quería obtener el permiso. Fue durísimo. La candidata tenía que ser desigual, para que así quedaran anulados los derechos de sucesión al trono de los futuros descendientes, a los que también les prohibía usar el apellido Borbón y las armas de la casa. Me obligaba a salir de la corte para siempre, a utilizar solo el título de conde de Chinchón y más cosas que ni siquiera recuerdo. Pero nada de esto me importó mucho. Por fin iba a ser un hombre casado. Era lo único que me importaba. La elegida fue María Teresa, una joven de Zaragoza bella y sana. El único problema era la diferencia de edad. Ella solo tenía 17 años y yo ya estaba cerca de los 50. Yo traté de ser muy amable. Le regalé muchas y valiosas joyas. Quería que se sintiera feliz. Por fin, el 27 de junio de 1776, se celebraba la boda en la capilla del Palacio de los Marqueses de Villafranca, en Olías del Rey, provincia de Toledo. Como había ordenado mi hermano, con la mayor discreción, lejos de la corte
y sin presencia de ningún miembro de la familia real. Alguien me dijo ese día que mi hermano se sentía afligido, como si una espina le atravesara el corazón. Tal vez tenía remordimientos por su severidad, pero yo, pese a todo, me sentía feliz. Boccherini, mi gran músico, me compuso una preciosa serenata. Lo que más me dolió es que no me permitiera vivir en mi palacio de Boadilla, que con tanta ilusión me había construido, había decorado con numerosos cuadros y guardaba mis preciosas colecciones. Nos instalamos de forma provisional en Velada, una pequeña aldea de la provincia de Toledo, muy cerca de Talavera, en el palacio de mis amigos los condes de Altamira. Unos meses después fuimos a Cadalso de los Vidrios, donde nos alojamos en el palacio de los marqueses de Villena. Allí nació mi primer hijo, Luis María, el 22 de mayo de 1777. Le bautizamos en la iglesia de la Asunción. Fue el día más feliz de mi vida. Pero pronto nos tuvimos que trasladar. Los vecinos estaban incómodos con nuestra presencia y nos hacían la vida difícil. Incluso llegaron a tirarnos piedras a las ventanas. Decidimos ir a Arenas de San Pedro con idea de construirnos casa propia. Allí nació nuestro segundo hijo, Antonio, que murió a los pocos meses. Yo en pocas ocasiones iba a la corte, unas 2 o 3 veces al año, por el cumpleaños y onomástica del rey y por algún nacimiento o boda de algún miembro de la familia real. En Arenas, en los terrenos llamados La Mosquera, que me regaló el ayuntamiento, mandé construir un nuevo palacio. Como el proyectado era muy grande, en cuanto estuvo habilitada una parte nos trasladamos a vivir en él. Mandé llevar todas mis colecciones desde Boadilla. En noviembre de 1780, María Teresa estaba en avanzado estado de gestación, pero no quiso dar a luz en Arenas porque le recordaba al pequeño Antonio. Así que nos fuimos por unos días a Velada, donde el día 26 nació a nuestra hija, a la que pusimos el nombre de su madre, María Teresa. Inscrita, igual que sus hermanos, con el apellido de la madre, Vallabriga, como había ordenado el rey. Yo pasaba las horas cazando y dedicaba mucho tiempo a mis colecciones. Me gustaba mucho leer y escuchar a mis músicos. Realmente disfrutaba de esa vida retirada y regalada. Pero creo que María Teresa no fue muy feliz. Cada vez estaba más contrariada. Ella hubiera preferido una vida en la corte, con fiestas y reuniones con otras damas. Me echaba en cara su suerte. Cada vez que yo tenía que ir a la corte, se enfadaba. Se sentía humillada. En el verano de 1783, invité a pasar una temporada en Arenas a un incipiente pintor. Se llamaba Francisco de Goya. Me habían hablado mucho de él y le llamé para que nos retratara a todos. Nos hicimos buenos amigos. Era algo arisco, pero yo estaba tan encantado con sus trabajos que le pagué muy bien. Le debí mostrar mucho cariño y él me correspondió. Salíamos a dar paseos y le enseñé a cazar. Al verano siguiente lo volví a invitar. Ese mismo año nació mi pequeña María Luisa, también en Velada. Pero a partir de entonces nuestro matrimonio empezó a ser un verdadero calvario. María Teresa se mostraba irritable y siempre malhumorada, y además yo me sentía enfermo, sufría muchos dolores de estómago. Para colmo, me llegaron rumores de que María Teresa mantenía relaciones indecorosas con mi secretario Francisco del Campo. La situación era desastrosa. Peleas, gritos, rumores. Y yo cada vez con menos fuerzas. En 1785 viajé a la corte para la boda de los infantes Carlota Joaquina y Gabriel con príncipes portugueses. No me encontraba nada bien, pero no quería disgustar a mi familia. A la vuelta del viaje, caí gravemente enfermo. Ya no me recuperé por muchos cuidados que me procuraron. Entendí que mi final estaba cerca, pedí la extremunción y con las pocas fuerzas que me quedaban, escribí por última vez a mi hermano, el rey Carlos III. Hermano de mi alma, me acaban de sacramentar. Te pido por el lance en que estoy que cuides de mi mujer y de mis hijos y de mis pobres criados. Y adiós,
El 7 de agosto de 1785, a las 6:15 de la mañana, entregué mi alma a Dios.